Buscamos ser la voz joven del cambio mediante el análisis crítico de las bases sociales. Aquí no solo venimos a opinar, sino a crear conciencia y tomar acciones positivas. Esto es La Ofensiva. Hola amigos, les saluda Eduardo Mendoza Estrada y aquí estamos en su programa La Ofensiva junto a mi queridísima tía y amiga Ceci Druet. ¿Cómo le va? Querido Eduardo, ¿cómo estamos? Y también un saludo a toda la audiencia. Hoy feliz sobre todo por la invitada que tenemos, que es una persona que, ¿sabes qué? Ella entra y se percibe luz, se percibe tranquilidad. Así que le doy la bienvenida a Sara Ángel, que hoy nos acompaña. Sara, ¿cómo estás? Gracias, mi Ceci. Muy bien, muy honrada de poder estar aquí acompañándoles y pues lista para responder y para tener un tiempo lindo, creo que de mucha edificación. Así es, aprovechando justamente enviarle un fuerte abrazo a la doctora Angelita Albán, que es una gran amiga y que yo la recuerdo muy bien, fue mi profesora y la verdad me da mucho gusto poder entrevistarla a Sarita porque es su hija, pues, y la verdad qué honor y qué gusto, esperando que algún momento Angelita también venga aquí a la radio, la podemos entrevistar, hablar de cosas de derecho. Así es, muy bien, Derecho Procesal Penal 2. Bueno, Sarita, vamos a empezar hablando un poquito de quién es Sara Ángel. Porque la verdad es que creo que el testimonio suyo es muy importante, la gente le llama mucho la atención, ya la he entrevistado aquí en algunas veces mi hermana Valentina, pero la verdad nos hace el honor y nos gusta mucho poder compartir con usted sus experiencias y cuéntenos un poco quién es Sara. Bueno, realmente soy una mujer que ha pasado por muchos procesos en la vida y esto ha hecho que mi carácter se ha formado, porque realmente desde muy joven tengo un papá ateo. Él me inculcó mucho la filosofía, entonces, y a leer muchísimo, y nos tenía muchísimas. Para nosotros 10 de la noche él bajaba los breakers de la casa, solo quedaban los aires acondicionados prendidos y todo el mundo era a dormir o leer. Nunca me permitió tener una tele, o sea, tuve como que fui criada de esta manera como muy estricta, entonces leí muchísimo sobre filosofía, mi papá ateo, y terminé siendo atea. Entonces, por muchos años leí Nietzsche, leí Sartre, me envolví en este mundo de filosofía a tal punto que yo debatía en radios, pero a los 19 años tuve un encuentro realmente sobrenatural con Jesús, porque para mí la gente que creía en Dios era ignorante. Yo estaba convencida de eso, imagínate. Yo también, me da vergüenza decirlo. Me da vergüenza decir, ¿sabes qué? Creo en Dios, porque sentía exactamente lo mismo. Entonces, yo incluso convertí amigas católicas en ateas, porque yo iba con mi libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche a todo el mundo y Nietzsche decía que tenías que matar a Dios. Entonces yo a veces me identifico con Pablo, porque Pablo fue no fue discípulo de Jesús porque nunca conoció cara a cara a Jesús, pero fue un apóstol, el que escribió Saulo de Tarso. Claro. Escribió básicamente el Nuevo Testamento y él perseguía cristianos, a tal punto que vino Jesús a su encuentro y le dijo, ¿tú por qué me persigues? Y a los 19 años tuve este encuentro en Riobamba, en un retiro de jóvenes que mi idea no era recibir la palabra, yo me salía de todas las charlas, pero sí iba a los juegos y a cosas que tenían. Y en una de estas yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y no entendía qué pasaba y sentí una voz que me dijo, ¿por qué me niegas? Y fue tan fuerte este encuentro que tuve que realmente ese día cambió mi vida por completo. Y ahí fue donde empecé una vida cristiana, de conocer a Dios, y para mí fue súper duro enfrentar a mi papá. O sea, yo regresé de este retiro y enfrentar a un mundo que ya radios, colegio, amigas, tenía hasta discípulas ateas, sobre todo a mi papá, y decirle, ahora creo en Jesús, o sea, y dejé el ateísmo y ahora soy seguidora de Jesús. Eso fue brutalmente doloroso para mi papá, a tal punto que él me dijo, estoy decepcionado de ti, tú no vas a recibir herencia, o sea, casi que me desheredó. Fue durísimo para mí, pero yo me metí, yo dije, yo no quiero conocer al Dios que la gente me cuente. Yo dije, yo quiero conocerte por ti, por mí misma. O sea, entonces yo empecé, Mateo 6:6, empecé a meterme en mi cuarto, orar, y realmente eso cambió mi vida. O sea, el conocer a Dios a profundidad, empecé a leer la Biblia y bueno, me casé a los 25 años, tuve dos hijos, tengo 2 hijos, Matías y Sofía. Sofía gemela, perdí a la gemela a los 7 meses y yo estuve con una bebé viva y una bebé muerta en mi panza.
con este temor que los médicos decían, tienes que sacarte las dos porque vas a morir tú, porque la bebé muerta infecta a la bebé viva y las dos me infectaban a mí. Y yo dije, no, o sea, yo no voy a matar a la viva por sobrevivir yo, no. Y yo me arriesgué. Llegamos a la semana 38, pero claro, cada eco que yo iba veía una bebé muerta y una bebé viva. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Pero esto siento que seguía forjando mi fe y forjando mi carácter. No llegaba al punto de quejarme, sino que yo decía, todo tiene un propósito. Luego tuve a mi hijo Matías, que era mellizo, y asimismo perdí al hermano a los 4 meses, pero él sí se vino. Pero la bolsita que quedó, como cada uno tenía una bolsita, la bolsita quedó pegada a la bolsita de Mati, el bebé ya había salido. Esta bolsita infectó la bolsita de mi hijo. Entonces, todos los meses restantes él estuvo como con una infección y no lo podíamos sacar. Pero ya la semana 34 dijeron, hay que sacarlo porque se muere. Lo sacamos y no, o sea, al punto que ni me lo dieron, ni pudo llorar, salió súper grave. Los médicos me dijeron, no va a vivir 24 horas. Porque estaba con infección en los pulmones, neumotórax, toda mi placenta estaba infectada, yo me estaba infectando, a mí me tuvieron que desinfectar, bueno, un relajo. El médico habló conmigo y me dijo, mira, hay una probabilidad del 3% que él dure 24 horas, o sea, hora. Fue así como que si eres cristiana, hora. Yo me acuerdo estar con mi cesárea, el dolor, todo, y me arrodillé y dije, yo no me voy a parar de aquí hasta que el sol salga. Fue creo que la primera vez que de verdad me arrodillé hasta que el sol salga y yo oraba. Me acuerdo que recién me había sentado y entra el doctor. Y yo, o sea, en mi falta de fe o no sé, entró el doctor y como que sentí que la vida se me vino al piso, pero yo dije, me va a decir falleció. Y me dijo, el neumotórax desapareció. No entendemos qué pasó, el neumotórax desapareció, la infección está cediendo, él se recuperó casi que a un 70%, o sea, no sabemos qué pasó, y yo, wow. Y bueno, de ahí él creció, vivíamos en Quito en esta etapa, porque mi esposo, en aquel momento mi esposo, pues él era gerente en Diners, y en la pandemia decidimos regresar a Guayaquil. Terminando la pandemia decidimos regresar a Guayaquil. Yo dije, Dios hace todas las cosas perfectas, porque justamente regresando a Guayaquil, a él le detectan un cáncer cerebral, un glioblastoma multiforme grado 4, que eso es del cáncer más agresivo que hay, nadie se ha podido salvar de ese cáncer. Y ahí empezó una lucha familiar, una lucha brutalmente difícil, porque el cáncer, este glioblastoma multiforme, va invadiendo el cerebro, es difícil erradicarlo porque tiene tantas formas y entre estas se confunde en la masa del cerebro, entonces no lo pueden sacar al 100%. Y mientras esté ahí dentro, sigue haciendo raíces. Y bueno, dentro de este proceso de cáncer, entre oraciones, buscando opciones nuevas, terapias, un amigo nos dice que en Estados Unidos había un casco, y este casco era para glioblastomas multiformes y mucha gente ha podido vivir más años. Entonces yo así agarré mi computadora, me empecé a averiguar sobre esto, saqué una cita, así, todo así, en fe. Fuimos a las citas y nos dijeron, él es candidato perfecto para el casco. Bueno, nos reunimos, nos dijeron, él es candidato perfecto para el casco, le hicieron exámenes. Bueno, ¿y cuánto cuesta el casco? $25,000 mensuales. Casi nos morimos, o sea, dije, ni miércoles, o sea, no había opción de poder obtener este casco. Fuimos donde otro médico, nos dijo lo mismo. Me acuerdo que esa tarde en Miami fuimos a una iglesia, nos pusimos a orar y dije, Señor, si es tu voluntad que él tenga esta oportunidad, tú verás qué haces. No sé si tú traerás nuevos clientes, tú abrirás puertas, vendrá un donador, no sé, pero si tú nos pusiste esto en el camino, tú verás qué haces. Me acuerdo que el pastor ya había terminado de predicar, se iba, y el pastor regresa y dice, no sé, siento que Dios me está hablando y quiere que diga esto. Entonces dijo, esto es para alguien de aquí. Y dijo, el Señor es tu protector, es tu casco, confía. Y los dos nos quedamos viendo y dijimos, bueno, no sé, algo Dios se trama. Al día siguiente fuimos donde
un neurocirujano muy famoso en Miami, que es Alan Kontrowitz, y él lo mandó a hacer una resonancia. Estas resonancias duraban 2 horas. Mientras Robert estaba en su resonancia, yo estaba en la sala de espera, y en eso me suena el celular. Y me llaman de Optum, que es la empresa de este casco. Entonces me preguntan por Roberto, le dije, no, Roberto está en una resonancia, soy la esposa, no sé qué. Bueno, me dicen, hemos decidido darle el casco 100% todo pagado. Nosotros vamos a encargarnos de todo. Y yo no lo podía creer. Yo me puse a llorar, a tal punto que Robert llega de su resonancia y me ve llorando. Y él lo único que se imaginó es apareció otro tumor. Ajá. Y no, ahí le dieron el casco que todas mis amigas me decían, oye, en Estados Unidos a los mismos gringos les cuesta poder tener este tipo de beneficios. Y nosotros dijimos, no tenemos green card, no tenemos nada, no somos ni residentes en Estados Unidos. Y este casco le permitió vivir 10 meses más. Ya el tumor había hecho metástasis en el cerebelo, ya no hubo forma de poder sostener esta enfermedad y él falleció al año 10 meses. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 35. Yo quedé viuda a los 35. Fue hace 2 años y medio. Qué historia más llena de fe. Pero yo quiero preguntarte cómo aceptar la voluntad de Dios, porque has tenido una historia igual con muchos obstáculos difíciles que cualquier persona. Sería fácil quebrarse y creer en Dios para reprocharle, que creo que en algún momento de la vida fui esa, ¿no? Fui la persona que creía para reprocharla, para preguntar por qué me hiciste eso. Hoy te pregunto yo, ¿cómo aceptar la voluntad de Dios sin reproche? Sabes que no puedes aceptar la voluntad de Dios si no entiendes quién es Dios y que es un Dios que te ama. Cuando yo entendí que Dios me ama y que en su palabra dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien, es esa confianza absoluta de decir, tú eres tan soberano y me amas tanto, y si permites que esto pase es por algo. Y Roberto era el primero, porque justo él falleció en marzo y en enero fue mi cumpleaños. Justo el día de mi cumpleaños él se puso súper mal y él quería hacerme como una fiesta, algo, y le dije, no, nos vamos al hospital. A él se le empezó a dormir la mitad del cuerpo. Entonces yo dije, no, esto es un infarto, va a pasar algo. Y nos fuimos al hospital. Y mientras íbamos al hospital, con el miedo de que convulsione, me fui con una amiga y yo empecé a llorar. O sea, yo dije, ya no es normal esto, que se le duerma la mitad del cuerpo y todo. Me acuerdo que me puse a llorar y él me dijo, ¿por qué lloras? Y yo era como que, ¿cómo le decía? Porque tengo miedo que te mueras. Y me dijo, ¿tienes miedo que me muera? Y le dije, sí. Y me dijo, desde que te conozco, toda la vida has predicado el reino de los cielos. Has vendido este producto. Y si yo me voy al cielo, me voy al lugar más maravilloso del mundo. ¿De qué te preocupas? Y eso para mí fue como, wow. O sea, es verdad. Cuando tú te entiendes que no fuimos creados para este mundo, sino que fuimos creados para la eternidad, ya no ves que cuando llega la muerte a tu vida o la vida de alguien, es un dolor terrible. Sé que Dios me va a sostener, pero ya no es esto de se me acabó el mundo. Yo sé que me reencontraré con todos los seres amados en la eternidad, pues si deciden creer en Dios, ¿no? Porque no todos vamos al cielo, ahí es otro proceso de entender el resto. Pero con la muerte de Robert, cuando yo empecé a compartir su historia, porque él la quiso compartir, no le dio el chance, y me quedé con ese legado yo y esa instrucción yo, y cuando yo compartí la historia de él en TikTok, porque cuando yo quedé viuda, yo buscaba información de viudez, de duelo, y la verdad es que hay muy poco, ¿ya? Como que cosas certeras, es decir, oye, el duelo es horrible, va a pasar esto, nadie te dice las cosas como son. Entonces yo empecé a compartir la historia, y no sabes cuánta gente fue tocada, cuánta gente restauró su relación con Dios, gente que me escribía, que me decía, hoy me iba a suicidar. Y vi la historia de Roberto y decidí ir a una iglesia. De suicidios, siquiera unas 300 personas me han escrito. Entonces, hoy en día, a pesar de la muerte de él, que yo sé que él está sano, porque mi hijo me decía, me acuerdo cuando Robert falleció, mi hijo tenía 5 años, y mi hijo me dijo, ¿por qué los médicos no lo sanaron? ¿Por qué Dios no lo sanó? Yo le dije, papá está sano, en el cielo no hay enfermedad, no lo sanó en la tierra, pero él está sano en el cielo. Entonces para él fue como un alivio. Entonces, a pesar de que Robert recibió su sanidad en el cielo,
sirvió para que mucha gente, y no sabes la cantidad de gente que ha restaurado su relación con Dios. Tanto que una de las neurocirujanas, uno de los últimos días de él, me confesó que ella había sido hija de pastores y ella se había alejado de Dios hace muchísimos años, pero ver de primera mano la historia de Robert la hizo volverse a acercar a Dios. Entonces, así como a causa de la muerte de Jesús muchos accedemos a la presencia de Dios, a causa de la muerte de Robert también muchos pudieron reconciliarse con Dios, y hoy día veo propósito en eso. Y yo encontré también un propósito en mi vida de poder ayudar a la gente a procesar el duelo, y por medio de eso llevar a la gente a Dios. Entonces, hay un Dios que me ama, hay un Dios que le da propósito a cada situación que vives en la vida, y eso para mí es lo que me da paz y tranquilidad, que Él me sostiene. Yo realmente estoy impactada, estoy un poco en shock por todo lo que me cuentas, me parecen historias maravillosas. Y justamente también quiero preguntarte un poco de esto, ¿qué pasa si, por ejemplo, perdóname que pongas escenarios hipotéticos, pero quiero saber cómo funciona la fe en estos momentos de crisis, ¿no? Vivir el duelo de un esposo es una pérdida seguramente muy dura, pero ¿qué hubiera pasado si en los 2 embarazos complicados que tuviste hubieses perdido a tus 2 hijos? Entonces, ¿cómo restaurar la fe, esta conexión con Dios en escenarios tan catastróficos? Pero yo creo que es ahí cuando uno siente que Dios lo ha olvidado, que Dios le ha dado la espalda. Sí, sabes que justamente mi mejor amiga, su hijo falleció ahogado en la piscina, él tenía 1 año y medio, y justamente cuando él fallece, Robert viaja a Miami y él regresa y le dan el diagnóstico de cáncer. Y estuvimos acompañándola también ahí en un duelo muy complicado, porque ella fue parte de todo lo que sucedió y ella se sentía con mucha culpa por haberse distraído 1 segundo, porque 1 segundo te toma de que un niño se caiga en la piscina. Y yo he podido ver de primera mano cómo Dios ha restaurado su corazón. Entonces sí es posible, no hay nada imposible para Él. Y en mi caso, si mis 2 hijos hubieran fallecido, como te digo, el duelo, la palabra duelo es dolor. El dolor hay que dejarlo fluir. El problema es cuando la gente te dice, no llores, tienes que ser fuerte. O a mí me decían, no llores, tienes que ser fuerte por tus hijos. Y a mí la psicóloga, porque también tuve acompañamiento con mi psicóloga, ella me dijo, Sari, tienes que llorar. No se te murió el perro, se te murió tu esposo, el padre de tus hijos, y llora con ellos. O sea, no llores sola, que ellos te vean llorar, porque a veces decimos que mis hijos tienen que procesar el duelo, pero ellos nunca me ven llorar, y si ellos no me ven llorar, yo lloro a escondidas en el baño y ellos también lloran a escondidas. Entonces en mi casa fue queremos llorar, lloramos juntos. A veces yo lloraba y ellos lloraban conmigo, a veces ellos lloraban y yo lloraba con ellos. Entonces, ¿qué nos ayudó a procesar el duelo? Hablar del dolor, a llorar juntos. Mi hijo me bombardeaba de 1000 preguntas porque a Roberto no lo velamos, porque yo tuve esta conversación incómoda, que es lo que siempre recomiendo a personas que están con gente enferma o no, parejas. O sea, oye, conversemos de si tú te mueres, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, no? Y yo tuve esta conversación donde él me dijo, yo quiero que rehagas tu vida, yo quiero que por favor busques un papá para mis hijos, yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá o que tú te quedes sola. Me dijo, yo no quiero que me veles, yo quiero que a mí me cremes. Entonces, claro, mis hijos nunca lo vieron muerto porque él falleció en el hospital y lo llevamos a cremar. Y de ahí con mis hijos los agarré y fuimos a dejar las cenizas en el Cajas, porque cuando yo le dije, ¿qué hago con tus cenizas? Él me dijo, tú sabrás. Entonces ya, claro, ya entre tanto lío, cuando me entregaron las cenizas, que eso creo que fue un momento súper duro de que mi vida de 13 años con él se resumió en una fundita. O sea, a mí cuando me entregaron las cenizas y vi la funda dije, Dios mío, en esto termina una persona. O sea, toda una vida termina en una fundita. Y me fui con ellos al Cajas. Y dije, porque Roberto había lanzado las cenizas de su papá en el Cajas. Y dije, el Cajas es. Y ahí viene otra historia. Vamos al Cajas, dije, nos vamos temprano, lanzamos las cenizas, comemos en 2 chorreras y nos regresamos. Ese día que fuimos fue el día de más lluvia de Guayaquil. A tal punto que regresando a las 5 de la tarde se cae la mitad de una montaña de un lado y se cae la montaña del otro lado. Nos quedamos atrapados 17 horas en la montaña
sin luz, sin señal de celular, sin comida, sin agua, sin nada. Y yo tenía un mes de estar en el hospital sin dormir, porque eso fue al día siguiente de que Roberto falleció. Entonces yo acababa de lanzar la ceniza de mi esposo y me quedo atrapada. Era la primera vez que yo manejaba a la sierra y a cargo sola de mis 2 hijos, y me quedo atrapada 17 horas en el Cajas. Fue una noche larga, fue una noche en donde no tenía cómo prender el carro porque se acababa la gasolina, no tenía quien llamar a decir, vengan a rescatarme, porque no había señal de celular, no había internet, no había nada. Mis hijos se morían de hambre, uno de los carros alrededor empezaron a repartir pan porque habían como 7 carros que se quedaron botados también conmigo. Yo solo me quedé viendo, no había ni una estrella, así como decir, ay, el cielo está nada, o sea, era una oscuridad total. Yo decía, Señor, ahí fue como que sentí coraje. Y le dije, ok, he soportado tanto, no más. O sea, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué este encierro? ¿Por qué esta angustia? Porque de paso llovía y no es que me podía bajar del carro, estábamos trepados dentro del carro. Amaneció, creo que a las 10:30 de la mañana recién abrieron el paso. Y me acuerdo que cuando yo estaba medio enojada, cansada, no había dormido nada porque tenía miedo que me roben, que yo estaba con mis hijos. Me acuerdo que cuando pasamos y veo las tremendas rocas, yo solo dije, y quizás Dios me salvó de eso, no sé. Y en eso escucho nuevamente su voz, creo que la primera vez que escuché su voz fue cuando me dijo, ¿por qué me niegas? Y esta segunda vez me dijo, era para que entiendas que puedes sola. Y yo, así fue como que me puse a llorar, y con mis hijos veníamos hablando de esto y les dije, Dios me dijo esto. Entonces, yo soy una persona que me pierdo, o sea, él siempre manejaba porque yo en San Borondón me pierdo, o sea, para mí manejar es súper difícil. Y mis hijos lo saben, y cuando me ha tocado irme a la sierra o a la costa, donde sea, mis hijos siempre dicen, mamá, ¿te acuerdas de la montaña? Si pudimos con la montaña, podemos con todo. Y la montaña se volvió para nosotros este lugar de entender que sí podemos solos. Entonces, te das cuenta cómo cada situación, por difícil que parezca, forma tu carácter. ¿Cuántos años tienen sus hijos, Sara? Disculpen. Ahorita tienen 9 y 7. 9 Sofía y 7 Matías. Bien chiquitos sí. cuando perdieron a su papá. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Actualmente usted a qué se está dedicando? Yo ahorita estoy dedicada casi que al 100% en hacer coaching. Uh-huh. Ajá, sobre el duelo, ¿verdad? Sobre duelo y sobre vida. Ok, ahora le pregunto, y con eso cierro esta parte para pasarle directamente a Ceci. Le pregunto por la edad de sus hijos y por la edad suya. Uh-huh. Más que por la edad de sus hijos, porque usted es quizás la que tiene la comprensión mayor de lo que es no tener, o sea, de que haya fallecido pues su esposo, y pues usted es la que puede verlo, pero ellos como hijos, como niños pequeños, ellos también viven un duelo. Sí. Y probablemente es un duelo que lo viven de diferente forma que usted, uh-huh, uh-huh. Y que lo vayan a vivir a través del tiempo de diferentes formas. Quizás usted en unos años pueda aceptarlo, porque lo que hace es que aceptas y aprendes a vivir con el tema, porque eso me decía, ajá, mi papá cuando falleció su abuelita, que era como su mamá. ¿Cómo cree usted, cómo acompañar a los niños en el duelo? Porque eso es muy importante, a los niños, a los adolescentes, porque yo he escuchado, por ejemplo, tengo amigos que también les sucedió el tema de que fallecieron sus padres cuando eran muy chicos, uh-huh. y vivieron un duelo ya en su adolescencia, que fue que, oye, mi papá no me pudo dejar no pude estar con mi papá en los 15 años, o no pude estar con mi papá o con mi mamá en la graduación, etcétera, etcétera. Sí. Cuéntanos un poco. Sabes que yo siempre digo, cuando los niños pasan por traumas, sea por un duelo, por un trauma que hayan vivido, la única forma de que su corazón pueda ser sanado y restaurado es acompañándolos. Un niño que fue dejado solo o se aisló y le permitieron aislarse, porque por lo general todos, cuando tenemos mucho dolor, como que nuestro primer instinto es aislarnos. Yo, como su tutora, como su madre, no le permití que se aíslen, sino que un niño que está acompañado y validado con todas sus emociones es un niño que puede procesar el trauma. Un niño que lo callan, que no llores, que tienes que ser fuerte, o si quieres llorar te vas a tu cuarto, o cosas así,
es un niño que empieza a reprimir emociones y luego estas emociones se ven manifestadas en la adolescencia con rebeldía. Entonces, la verdad es que mi trauma o mi temor es tener hijos rebeldes y yo los corrijo constantemente y los acompaño en su dolor. Entonces, al principio, Matías sobre todo me decía, ¿por qué a papá lo hicimos polvito? Porque para él su concepto era de un niño de 5 años. Yo vi a papá porque ellos se despidieron de él en el hospital y una semana después él falleció, pero él vio a su papá en cuerpo, claro. Y de repente él vio esta fundita y decía, esto es un polvito. Y cuando lanzamos las cenizas, él me decía, mamá, ¿cómo el polvito se va al cielo? Si yo lo lancé en la montaña, el polvito quedó en la montaña, ¿cómo que tú me dices que papá está en el cielo? O sea, él tenía todo un revolú. Entonces yo le fui explicando, ¿no? Me metí a esto de cuerpo, alma y espíritu, cuando me dice, ¿y qué es el espíritu? ¿Cómo le explicas a un niño qué es un espíritu, qué es el alma, cómo es el cuerpo? Y sabes que ahí fue donde yo dije, yo tengo que estudiar sobre duelo, y me metí a estudiar un montón. Y acompañada de mi psicóloga, gran psicóloga, me empecé a estudiar coaching de duelo y me metí a 1000 cursos sobre duelo para entender lo que era un duelo, porque no mucha gente lo valida. Todo el mundo vive un duelo en vergüenza. O sea, es como que yo no quiero que la gente me vea débil, yo no quiero que la gente me vea sufrir, yo no quiero. Entonces, mi motivación hoy en día es que nadie tenga esta vergüenza de decir, a mí me duele, esto es horrible. Yo quiero hacer una puntualización ahí. Cuando hablamos de duelo, ¿hablamos exclusivamente de la muerte de alguien o hablamos de otros tipos de duelo al que tú también puedes dar compañía y respaldo? Todo tipo de duelo. Hay duelo de pérdidas de un trabajo, hay duelos de gente que ha perdido una compañía, pérdida de sueños, duelo por movilidad. Yo siempre digo, mi duelo con Roberto no empezó el día que él murió, porque yo perdí a mi esposo mucho antes, porque él perdió la memoria, él perdió su movilidad, él ya no podíamos conversar como antes. Entonces yo lo fui perdiendo poquito a poquito, pero el duelo es todo tipo de pérdida, incluso un divorcio es un duelo, la pérdida de un carro, porque el carro era tu medio de trabajo y de repente la comisión de tránsito se te llevó tu carro. O sea, hasta ese tipo de duelos hay gente que no logra superar, a veces decimos duelos pequeños, pero toda pérdida es válida. Para unos era su vida entera, quizás su sueño, para otros que quizás perdieron sus piernas y gente que era deportista y ya no puede correr más. Todo tipo de pérdida es procesada. Quiero saber, la gente que está escuchándonos, que está viéndonos y quiere tu ayuda, ¿cómo puede conectarse contigo para recibir este acompañamiento? Sí, en TikTok o en Instagram, ahí están como que todos mis contactos. Hay un link donde también pueden reservar las citas. Y también pues hay un chat, hay un WhatsApp que es específicamente para el tema de duelo, y ahí es donde respondo todo lo que para la gente que quiera sus sesiones. Chévere. Sara, quiero hacerle una consulta y voy a ir ya un poquito. Su esposo tiene 2 años de fallecido, 3 años. 2 años, ya van a ser 3 años. 3 años de fallecido. Y me llama mucho la atención cómo vive hoy. ¿Se puede decir que usted es feliz? Sí. Y al mismo, porque yo la escucho, por ejemplo, Cecilia contaba fuera de micrófonos, para los que no están, que se conocieron de una forma muy agradable, porque se encontraron en un concierto que justamente se habían ganado, usted se había ganado unas entradas, Cecilia también, aquí mismo en la radio. Pero yo le pregunto, ¿se puede ser feliz después de esto? O sea, usted puede decir hoy en día, sí, o sea es complicado, porque yo siento que, por ejemplo, mi papá vivió una situaciones parecidas a las suyas, y él me dijo que él, cuando perdió a su mamá cuando era muy chico, él me cuenta que él envejeció muchos años. O sea, él la perdió a los 17, me dice, envejecí 20 años ese día. Cuéntame un poquito. A ver, partamos desde el concepto de felicidad. Yo pienso que a veces romantizamos mucho la palabra muerte y romantizamos mucho la palabra felicidad. En la Biblia, en ningún versículo dice ni Dios promete darnos felicidad. Al contrario, Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, esta búsqueda de una felicidad constante, en donde todo el mundo termina frustrado y deprimido,
es el gran problema, donde todo el mundo cree que en redes ve a tal persona y dice, no, esta persona es súper feliz, esta familia es súper feliz, y uno ve su vida que es un desastre, o que hay días buenos, hay días malos, y uno empieza a deprimirse. Te digo porque tengo muchas personas de coaching que justamente me dicen, ¿cómo puedo ser feliz? Y le digo, ¿y antes de que él se muera, eres feliz todos los días? No. ¿Y ahora eres feliz todos los días? No. Y aún así tengas a todos tus familiares vivos, ¿tú crees que vas a ser feliz todos los días? No. Exacto, porque en ningún momento Dios prometió una felicidad constante, esta llenura de estar todo el tiempo feliz. Lo que sí puede haber es en medio del agradecimiento, vivir desde un agradecimiento y vivir y tener momentos felices. Entonces, Paz. tener paz, tener momentos felices. Yo tengo paz y tengo momentos felices y también tengo momentos tristes, todavía. Esté o no esté Roberto, o esté o no esté el familiar que tú tengas, o el sueño que tú tengas, nunca vamos a ser 100% felices, porque la felicidad no fue creada para este mundo, sino para la eternidad. Ahí es donde Dios promete, ahí no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, pero en este mundo lo que sí tenemos prometido es que van a haber aflicciones. Pero Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces yo me agarro de eso, busco leer la Biblia todas las mañanas antes de salir al mundo, antes de tener mis sesiones de coaching, busco leer la Biblia, orar y permitir que sea Dios quien me llene de paz y entregarle mis cargas. ¿Por qué creer en Dios? Rápidamente para decirle a Ceci. A ver, te lo voy a hablar desde una ex atea. Creo que es el mejor negocio que puedes hacer, es el mejor socio que puedes tener. Y digamos, si tú decides no creer en Dios y yo decido creer en Dios, al momento en que nos morimos, digamos que nos morimos y que se acabó, fin de se fiesta. acabó, fin de todo, y no había Dios. ¿Quién perdió? Yo no perdí nada, porque no había nada. Finalmente lo que hice fue vivir una vida de luz. Pero al revés, si tú no crees en Dios y yo sí creo en Dios, y cuando morimos, sí hay un Dios, sí hay un juicio, ¿quién pierde? Tú. ¿Sabe qué? Decía algún momento, veía una entrevista de Mujica y así de algunas otras personas que son ateos, ¿ya? Ujú. Y decían que ellos querían creer, porque es interesante, ellos querían creer en Dios, porque decían que el momento del final encontraban un poco más de paz. Y creo que tiene un poco de sentido, ya humanizándolo, saliéndonos de la parte espiritual, que está bonita. Ceci. No, realmente yo me gusta mucho pues la filosofía como estoica, esta idea del estoicismo me parece fantástica, y para mí la utilidad también, si queremos verlo desde un punto utilitario, de creer en Dios, es vivir una forma de vida. Creo que al final del día el Jesús es el mayor estoico no posible, y la filosofía que nos dejas es de aceptar, de tranquilidad, y es más cómodo vivir tranquilo. Yo no fui atea, fui agnóstica. Fui agnóstica, estuve muy involucrada cuando tenía 19, 20 años, con grupos culturales, los cuales por lo general esta dinámica un poco más bohemia te invita a dudar. Y yo dudaba con frecuencia y me consideraba agnóstica porque me parecía lógico, me parecía más, voy a decirlo súper crudo, me parecía más inteligente dudar que creer. Y cuando de pronto comencé a creer nuevamente, me daba mucha vergüenza decirlo en voz alta. Muchísima vergüenza. Me sentía yo misma tratada de ignorante, ¿no? Yo me estaba tratando a mí de ignorante, porque como yo, que mi lógica me dicta que Dios no, tal vez no existe, o es más probable que no exista, de pronto creo. Sí. Y hoy en día publico fotos, por si acaso, soy católica, y lo hago como un poquito una penitencia, un reto hacia mí misma. ¿Sabes qué? Yo creo, y ya no tengo que tener ese sesgo de vergüenza que me acompañó por años, ¿no? Que fue una vaina que me acompañó por años, porque yo también decir que fui toda la vida la más creyente de las católicas sería mentir bastante, ¿no? Y primero quiero decirte que estoy impactada con tu historia, sobre todo porque al final del día, si dejamos de lado a Dios y nos vamos solamente a la psicología, lo que siempre nos invita a la psicología es a buscar una vida con propósito, como clave de todo. Y yo creo que al final del día lo que tú también nos cuentas en tu testimonio de vida es que has encontrado un propósito también de vida, ¿no? Sí. Y cuando encuentras este propósito, esta luz, este camino, este norte, es más fácil caminar, es más fácil saber hacia dónde quieres llegar cuando tienes el norte muy bien marcado.
Sí. Cuéntame un mensaje final que tú quieras dar a la audiencia también antes de irnos a las preguntas de la ofensiva. A ver, realmente me gusta esta pregunta que hiciste y justamente el coaching que yo hago, porque yo me especialicé en coach de vida y coach de duelo, y mi intención a las personas que le hago coaching es ayudarles a procesar el duelo, pero para que tengan propósito. Entonces yo junto estos dos tipos de coaching, mi conocimiento cristiano bíblico con el coach de duelo y el coach de vida. Entonces no solamente les ayudo a procesar el duelo y a restaurarlas, sino a ayudarlas a encontrar un propósito. Porque obviamente cuando hay una ruptura completa de tu corazón uno queda desorientado y a veces es necesario que alguien te agarre de la mano y te diga, vamos por aquí, vamos, caminemos. Y eso es lo que yo hago en mi proceso de duelo. Y en cuanto a la creencia de Dios, sabes que hay un engaño mundial de que muchos dicen creer en Dios. Y cuando tú lees Romanos, Efesios, 1 Corintios, es brutalmente duro. Incluso en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una parte que Jesús dice, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos saben que existe. Pues. Exacto, entonces... O sea, es que esa es la desventaja que la paradoja tenemos, eso. porque ellos ya saben que existe. Ellos saben, y dice incluso, y tiemblan. Por eso hubo un encuentro de Jesús con unos endemoniados, con un niño endemoniado, bueno, era un joven endemoniado, y los mismos demonios le dicen a Jesús, ¿qué haces aquí? O sea, no nos atormentes más, échanos fuera. Y es donde Jesús creó el jamón del diablo, porque dice que los demonios los mandó a los cerdos. Entonces, hoy en día yo escucho mucha gente decir que cree en Dios, y cuando tú lees Romanos y todos los Romanos, Efesios, 1 Corintios, todas las cartas que Pablo le hizo a las iglesias, él lucha mucho contra esta falsa creencia de que no es suficiente creer en Dios, porque creer en Dios, de que hay un Dios, hasta los demonios creen. Eso no te hace apto, por así decirlo. Entonces es creerle a Dios. Tú le crees a Dios. Entonces cuando dice 1 de Juan, el que dice creer en Dios y no lo obedece, mentiroso es. El que dice creer en Dios y no lo busca, no ora y no busca aprender de él, leer su palabra, mentiroso es. Tú estás en la misma condición de un demonio. O sea, imagínate. Entonces cuando yo hago este coaching y a mis coachadas les explico esto, se quedan así como es verdad. O sea, yo toda mi vida he dicho, yo creo en Dios y hasta creo que me voy al cielo. Y yo le digo, al cielo no se va el que cree en Dios. Al cielo se va el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Muchos lo reconocen como Salvador. Él sí murió en la cruz por mis pecados. ¿Y tu Señor? ¿Qué Señor? Es tu Rey. Es decir, que lo que Él dice haces. Ahí es donde todos estamos fregados. Porque es realmente tu Señor. ¿Realmente tú lo obedeces? ¿Realmente estás segura que te vas a ir al cielo? Porque yo a mis amigas les he dicho, a mi mejor amiga, que es católica, ella me dice, mi sueño es poder reencontrarme con Emilito en el cielo. Le dije, ok, ¿qué estás haciendo para ir al cielo? ¿Estás segura que te vas al cielo? Entonces empezó este camino de, ok, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Porque por nuestras obras no, porque soy buena, porque no le hago daño a nadie, porque ese no es el estándar. El estándar es Jesucristo y nunca vamos a llegar. Entonces, por medio de la sangre de Él. Yo, no, por más de que yo alimente a 1000 niños africanos y que no le haga daño a nadie, eso no me lleva al cielo. Entonces, trato de luchar también en mis redes sociales, en TikTok, contra esta falsa creencia que yo digo, el enemigo ha metido a la gente de, tranquilo, ¿tú crees en Dios? No, mentira, estás en la misma condición de un demonio. O sea, creer en Dios es creerle, obedecerle y hacerle tu Señor. Ahí es donde no es fácil. Entonces, esta es la lucha constante que también yo estoy, y es el mensaje que quiero dar en mis redes, porque yo sí quiero, yo les digo a mis hijos siempre, yo no quiero que ninguno me falte en el cielo. Y yo a mis hijos los siento a leer la Biblia. Mis hijos te recitan los salmos. O sea, yo les hago leer la Biblia. Cuando ellos, los dos empiezan a pelear porque son niños, los senté y les hice leer Mateo 5. ¿Qué habla de Mateo 5? De ponerle otra mejilla. Entonces, y yo trato de inculcarles eso, porque yo no quiero que ellos piensan que creen en Dios. Yo quiero que lo obedezcan, que sepan que dice porque ¿cómo obedeces a alguien que no conoces? Claro. Tienes que leer. Interesante la óptica, Sara, la verdad nos llena mucho.
sobre todo pues en la parte esa de que lo que usted dice, pues de creer y implementar, pues también está dentro de lo mismo la creencia en la redención, que creo que eso es lo más importante, pedir perdón y saber pedir perdón si eres cristiano. Y si no eres cristiano, también puedes ir al cielo. Yo he escuchado eso, no lo sé. Los católicos creen que aunque no creas en Dios, pero lo obedezcas de Puedes cierta ir, forma, pero si eres bueno, una buena persona, puedes ir al cielo. puedes ir, pero bueno, eso será para otro tiempo, otro momento, Sí. para poder conversar. Bienvenidos al segmento La Pregunta Ofensiva. Sara, ¿cómo buscar y cómo encontrar un propósito? Cuéntenos un poco de eso de ahí. ¿Cree usted que, a mí me pasó personalmente hace mucho tiempo atrás, que yo sentía que no tenía un propósito porque estaba dedicado a la farra, que todavía sigo, pero Con propósito, pero farreo con propósito. Farreo con propósito, cuéntenos un poquito. A ver, te podría responder desde la perspectiva psicológica, que también lo estoy estudiando, o desde la perspectiva cristiana. Las dos. Ok, desde la perspectiva psicológica te va a decir, tienes que buscar qué es lo que te gusta, tus dones, habilidades, tus talentos, y trabajar en ellos, ¿ok? Y trabajar en ti para poder dar fruto en eso. Pero de la perspectiva cristiana, que a veces es algo, la Biblia mismo dice que el evangelio es locura, Dios marcó un propósito para nosotros. El propósito de Dios para cada uno de nosotros no es que, ay, Sarita Ángel sea la más feliz en el mundo, la más exitosa. De hecho, Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y niéguese a sí mismo. Entonces, mi propósito hoy en día, y creo que es el propósito para todos, que fue el que está determinado en la Biblia, es ir y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio. Ir y decirle a la gente, con creer no está salvo. La Biblia dice que no. Entonces, y hay muchos testimonios, mucha gente que cuando tiene este encuentro con Dios y esta pasión por Él, es donde yo nunca me he sentido más viva que predicando. O sea, realmente como que instruyendo a las personas en la palabra. Y ese es el propósito de todos. Como dijo Jesús, ser luz y ser sal en este mundo. Poder llevar la luz a los demás, y sal es darle vida. Porque la gente está con falta de esperanza, la gente está desesperanzada, no solamente gente que está en procesos de duelo, aún gente que no ha perdido nada, pero ha perdido su propia vida en farras. Yo también fui farrera, no sabes. Hay gente que ha perdido farras, gente que a veces lo tiene todo. Yo tengo gente que me dice, tengo todo y no soy feliz. Logré éxito, tengo dinero, tengo esto y no soy feliz. Entonces, no es solamente por una pérdida, la gente necesita de que muchos seamos luz y sal en el mundo. Y ese es el propósito al cual Jesús nos llamó. Pero yo no puedo ser luz si yo no tengo luz. Yo no puedo ser sal, que es darle vida a las cosas, si yo no recibo eso. Y yo solo lo puedo recibir teniendo este encuentro a diario con Dios. Y ese es el propósito para todos. En realidad es sencillo. Ceci. Una sola pregunta, y es, ¿tú trabajarías coaching con una persona radicalmente atea? No me ha tocado, pero si la persona tiene las agallas de querer trabajar conmigo, porque yo siempre les digo, mi coaching es bíblico. O sea, nos vamos a basar no en lo que yo piense, no en lo que la psicología piense. Yo pienso que lo que dice la Biblia para mí me funcionó, a muchos les ha funcionado, y eso es. Si ella, siendo atea, quiere trabajar conmigo, yo feliz de la vida, porque la voy a entender, porque estuve en sus zapatos, sé lo que es ser atea. Así que yo feliz de la vida. Ahora, si la persona no está de acuerdo, yo, increíble. Y perdón, ¿cuál sería tu reacción si tal vez uno de tus hijos te dice un día, soy ateo? No me asustaría. ¿No te asustaría? No me asustaría. Porque, ¿sabes? Yo sé que probablemente ellos van a ser muy atacados, porque lo que han vivido no ha sido fácil. Yo sé que quizás por ahí puedan tener una adolescencia difícil. Creo que estoy trabajando arduamente desde ahora, porque ser mamá sola, llevar la casa, proveer, al mismo tiempo criar, llevarlos, tratar de estar presentes. Mi hijo no tiene un padre, mi hijo ama el fútbol y me toca ir todos los sábados a 5 partidos de fútbol. Mi hija que quiere el beach tenis. Entonces, trato de ser mamá pulpo para estar presente, para estar ahí. Yo no les dejo pasar. A veces ellos me dicen que yo soy la mamá, no, yo soy súper estricta, pero porque pienso que ahora es el momento en donde yo tengo que apretarlos, instruirlos y corregirlos. Claro, por supuesto. Entonces, esa es la forma. cuando tú sabes el trabajo que has hecho,
te dé esa certeza y esa tranquilidad de que a pesar de lo que yo hago, también Dios tiene el control. Si en algún momento mi hijo le da la locura de ser ateo, yo sé que todo lo que yo le he enseñado va a dar fruto, porque lo que tú siembras, cosechas. Entonces, no me angustia, me da tranquilidad. Así es. Sara Ángel, la verdad, muy interesante justamente hablar con usted. Pues ha sido un placer. Este es su radio, estos son sus micrófonos. Cuando quiera ya la volveremos Gracias. a invitar, porque la verdad que hablar con usted es muy interesante. Su óptica, una óptica cristiana interesante también al mismo tiempo. Agradecerle por estar con nosotros, Sara. Ay, a ustedes por esta oportunidad también de que muchos puedan escuchar y no, también por pasar con ustedes, y ha sido lindo. Chévere. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, Ceci, nos vamos. Nos vamos. Chao.